Naucas 14. Comienza esta primera sesión César Tomé, que es editor del cuaderno de Cultura Científica de Ciencia Esfera, tiene un blog en Naucas de Experiencia Docet, es decir, y encima hoy va a venir a hablarnos de que la ciencia no existe. Así, de primera, para que os vayáis despertando. César. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se me oye? Efectivamente, la ciencia no existe. Al menos la ciencia tal y como la entiende la mayoría de vosotros. Esto que vais a presenciar ahora es un intento de reflexión científica sobre la ciencia, no filosófica. Démonos cuenta que si intentamos definir ciencia, no la podemos definir en función de qué estudie. Porque ese campo, que es el universo y todo lo que contiene, pasado, presente y futuro, incluido el hombre y todas sus actividades, pasadas, presentes y futuras, ya sean artísticas o de cualquier otro tipo, también lo puede reivindicar la filosofía o lo puede reivindicar la religión. Entonces, habitualmente, lo que se hace cuando se quiere definir lo que es ciencia es hablar del método científico. Y el método científico no existe. Muchos pensáis que sí. Mi hija, que estudia segundo de medicina, en su clase primera de psicología médica en esta semana, el profesor, de muy buena voluntad, empezó a explicarle el método hipotético-deductivo como base de la ciencia. Y eso, señores, es simple y llanamente falso. Lo que veis aquí detrás es un orangután. Si veis, lo que está haciendo tiene mucho mérito. Está en una posición sobrelevada sobre un río, con lo cual tiene visión clara del movimiento de los peces, y está usando una herramienta, no cualquiera, daos cuenta de lo recto que es el palo y de cómo lo maneja para pescar. Esto es un hecho que él ha aprendido, una forma de aprender, que es, que ayer lo nombraba el padre de Beatriz Sevilla, que no me acuerdo cómo se llama, sobre el botijo. El botijo, igual que todo conocimiento químico, que todo conocimiento metalúrgico, que todo lo que hubo antes del siglo XVII, todo ese acervo de conocimientos, todas esas artesanías, tienen el mismo principio que el conocimiento que demuestra este orangután a la hora de pescar usando herramientas. Es la evolución cultural y se basa en algo que podemos describir usando el método hipotético deductivo. Entonces, si pretendemos definir la ciencia en función del método científico, y el método científico es el método hipotético deductivo, llegamos a la conclusión absurda que este orangután está haciendo ciencia. Y eso es absurdo, no es cierto. Por lo tanto, la ciencia así entendida, simple y llanamente, no existe. Las religiones organizadas, todas, se caracterizan porque no existen dos fieles que crean lo mismo, exactamente lo mismo. Pero sí tienen un núcleo de creencias que es compartido y que la religión organizada se dedica a reforzar cada vez que puede. Como aquí la mayoría es de extracción católica, simplemente por probabilidad, eso la religión católica lo hace cada vez que hay una misa con el credo. Es la parte fundamental de lo que se cree. Y como eso que se enseña es algo con lo que en principio estamos de acuerdo, pues lo terminamos asimilando de tal forma que eso es lo que es. Y curiosamente, en la ciencia pasa lo mismo. Con la creencia en que existe un método científico que lleva a algunos talibanes a ser capaces de decir qué es y qué no es ciencia, cuanto más cerca está uno a la física, más probable es que sea un talibán, porque lo que hace la física es más fácilmente describible en términos de ese método científico, y se atreven a decir, por ejemplo, que la paleontología, como no tiene capacidad predictiva, no es ciencia. Y sin embargo, es algo que hemos recibido, es una descripción normativa de la ciencia.
y como tal es acientífica. No se intenta describir cómo funciona la ciencia realmente. Dentro de este talibanismo está la noción completamente asociada de la falsabilidad o refutabilidad de las teorías científicas. Señoras, señores, niños, niñas, las teorías científicas no son falsables en sí mismas. Lo que caracteriza a la ciencia son las actitudes a la hora de obtener el conocimiento. Y son fundamentalmente dos, hay más, estoy simplificando muchísimo. Son dos. Uno, el experimento, la observación, es rey. Esa es una. Y segundo, todas las teorías son, ¿qué? ¿Falsables? No. Yo considero todas las teorías como falsables, sean lo que sean. Lo voy a ilustrar con un pequeño ejemplo. El detalle de lo que voy a hablar ahora se publicó ayer en el cuaderno de Cultura Científica, culturacientifica.com, por quien quiera leerlo, por extenso. Este señor se llama, esta foto es de 2005, está hecha en su laboratorio del Technion en Haifa, Israel, y se llama Dan Shechtman. En 1982, el señor Shechtman, mientras estaba de año sabático en el NIST, haciendo el centro de estándares y tecnología que está en Washington, D.C., en Estados Unidos, mientras estaba allí haciendo la cosa más aburrida del mundo, que es cogiendo distintas aleaciones y usando difracción electrónica para determinar su estructura, encontró esto. Y cuando él encontró esto, que en pura teoría no tenía que haber encontrado nada parecido a esto, ahora explico lo que es, esto es un patrón de difracción, él tenía dos opciones, tratarlo como falsable o tratarlo como no falsable. Os explico brevemente. La teoría cristalográfica es probablemente, en los años 70, era, con mucha seguridad, uno de los principios de la física más fuertemente afianzados imaginables. Solamente puedo pensar en el principio de conservación de la energía como algo todavía más asentado. Bueno, ¿y por qué lo era? Pues porque desde el siglo XIX se había demostrado matemáticamente que celdillas unidad ocupada por puntos, ocupando completamente el espacio, solamente podían tener una serie de simetrías rotacionales permitidas. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 6. Eso significa que si yo tomo un punto de referencia y giro 360 grados, esa simetría rotacional 1, la cosa se me queda como está. La rotacional 2, lo giro a la mitad y la cosa se me queda como está. Y solamente eso podía existir. ¿Qué ocurre? Que 300 años de observaciones confirmaban completamente que eso era así. La difracción de rayos X, descubierta en 1912, con multitud de papers y todo funcionando, confirmando que esto era así, convertían a la teoría cristalográfica en algo muy sólido. Encima, la teoría cristalográfica había tenido éxitos rotundos. Determinación de la estructura de enzimas, de proteínas en general, del ADN en 1950 y tantos, con lo cual era muy asentada. Y encuentra esto: si contáis con los puntos que son equivalentes, se puede formar un decágono regular. Es decir, aquí hay una simetría archiprohibida, 5. ¿Qué hizo este señor? Comprobar, recomprobar y volver a mirar hasta que consiguió publicar. Los detalles, como decía, lo tenéis en culturacientifica.com. Y simplemente encontró una cosa rara y la publicó, que es lo que hay que hacer. Este señor, 2 veces premio Nobel de Química y premio Nobel de la Paz, Linus Pauling, esta foto de 1985, de cuando ocurrieron estos hechos, cuando vio eso, que se publicó en Physical Review Letters, su reacción fue de tratar la teoría cristalográfica como no falsable. Cuando alguien trata una teoría como no falsable, reacciona ¿cómo? Atacando a lo que se presenta. Él lo hizo. Él se inventó lo que le pareció para intentar explicar el dato experimental. Atacó a quien lo publicó. Lo llamó cuasicientífico. Y
con todo el mérito y todo su poder que tenía en la comunidad científica, hizo lo mismo que el cardenal Bellarmino cuando se enfrentó a las observaciones de Galileo con el telescopio. El cardenal Bellarmino trató la visión aristotélica del mundo como no falsable y Linus Pauling hizo exactamente lo mismo con una teoría cristalográfica. Entonces, la teoría cristalográfica es la misma, las actitudes son distintas. Por lo tanto, no podemos distinguir ciencia de pseudociencia basado solamente en la falsabilidad. Muchas gracias.